Vas sobrado, las cosas como son. ¿Sí o no? Un poquito sobrado, sí. Pues hoy vas a tener que hablar de la Fórmula 1 en Valencia. Que se vea bien, que todo el mundo vea que este hombre tiene que hablar, que no hay ningún amaño. Él no sabe de lo que tiene que hablar. Bueno, pues aún no se ha hecho, pero bueno. De la futura, el futuro proyecto para el año que viene. ¿Qué quieres que yo te diga? Pues una cosa... A grandes rasgos. Una cosa que era necesaria. Pero... Era necesaria y se veía venir que... O sea, una ciudad que no tiene Gran Premio de Fórmula 1, o sea, ¿qué es esto? ¿Ruanda? ¿Qué es esto? Claro. Era por lo normal, lo que tenía que pasar. No es una ciudad ni es nada. Pero ¿tú crees que este circuito va a costar algo? O sea, si nos va a costar... No va a costar nada. ¿Verdad? ¿Tú no te has enterado? No, para eso te hemos traído, para que no nos esto no cuesta nada. O sea, que montar 5 kilómetros o 6 de vallas y poner eso no cuesta dinero. Claro. A ti, tú tranquilo, que a ti no te va a costar Cortar nada. el tráfico, eso no se pone ningún problema. Eso no pasa nada. Un fin de semana entero. Está todo pensado ya. Eso vienen los turistas y se gastan todo el dinero y se recupera en un momento. ¿No es que esa gente gasta dinero? Se compra una gorra. A lo mejor vale 3-4 euros, pero vienen un montón. Claro. Entonces 3-4 euros multiplicados por un montón, al final Valencia gana dinero, como con lo del Papa. Con lo del Papa, ahí sí que salimos ganando. Yo me forré. Sí. Y me forré porque vendía mochilas de estas de... Piratas, ¿no? Piratas. Y me forré, o sea que es una cosa, yo la veo necesaria. O sea, y Mónaco lo tiene, Valencia lo tiene, y el que no lo tiene, pues ya se apañará. Y pensando un poco en los vecinos, eso no molestará a la gente. Eso no molesta a nadie. Claro. Pero teniendo en cuenta que eso se monta en 2-3 meses. Nada. Y además que los ruidos de 20 monoplazas de a 15.000 revoluciones por minuto, eso... No molesta nada. 15.000 y 19.000. Imagínate que va a ser lo de montar una carpa de fallas, pero montar 6 kilómetros de carpas de fallas. Eso no molesta a nadie. Bueno, la verdad es que he visto así, tampoco. La gente monta mucho revuelo por nada. No, la gente se tiene que quejar. La gente, ¿y por qué no hacen un hospital? Porque en un hospital no pueden correr los coches por dentro. Oye, en un circuito pueden correr, en un hospital no pueden correr. ¿Por qué no quitan los barracones y ponen un instituto de verdad? Porque esos barracones los puedes mover en un determinado momento y por ahí pueden pasar los coches también. Pero si fuera cemento ya, digamos, anclado al suelo, tampoco podríamos hacer el premio Fórmula 1. Claro. Y una cosa, el asfalto de lo que es el asfalto de Valencia, ¿eso valdría? ¿Habría que cambiarlo por...? Hay que cambiarlo, tener en cuenta que un coche de esos pilla una alcantarilla. Claro. Y se... O sea, que en el fondo va a ser bueno para Valencia también. Va a ser bueno porque el asfalto, claro. Exactamente, y los autobuses de la MT van a poder correr más. Muy bien. Que ya corren mucho, ¿eh? Ya corren mucho. Y no utilizan los espejos retrovisores para ver si... Bueno, eso es otra cosa. No, pero no entremos por ahí. No entremos porque vamos a salir escaldados. ¿Cuánto crees que costarán las entradas? Porque es caro. O a nosotros... Es muy caro, pero puedes ver los entrenamientos. Claro. O sea, tú imagínate que cuando tú compras la entrada para el fútbol, pudieras ver los entrenamientos de toda la semana. Que eso es una cosa súper interesante, ver los entrenamientos. Es una cosa. Pensado, imagínate que en el teatro, tú compras la entrada para el teatro y puedes ir a ver los ensayos. A ti, que eres una persona que amas mucho el mundo del teatro, eso yo creo que me parecería genial, maravilloso. Y ver cómo montan el decorado es una cosa muy entretenida de ver. Y oye, ahora así en Fórmula 1, quizás nuestro representante más famoso, Fernando Alonso. Fernando Alonso, ¿te cae bien? Es que la gente dice, no, es que es español, digo, ya. Digo, y los que están en Picasso en la mitad también serán españoles. Y si no vienen a comer a casa tampoco pasa nada. Es decir, yo me llevaría mejor con Raikkonen, que le pega al frasco por lo visto. A la frasca, ¿no? Entonces, pues si tuviera que irme por ahí a tomar algo, pues me voy con Raikkonen. Claro, ya puestos, porque este hombre no tiene gracia alguna, es todo cuello además. Ya, pero conduce bien. Oye, y para ser piloto de Fórmula 1, ¿qué hay que hacer? ¿Estudiar algo? ¿Hay que ser...? A los cars. A los cars, ¿Tú nunca has ido a Gillette? ¿Nunca te han llevado a Gillette? ¿A los cars de excursión? No. Pues todo el día con el car. He ido a los viveros, esto que de los semaforitos con la bicicleta y tal, pero de ahí no he pasado. Pues supongo que todo el día con los cars. Si es que esta gente dice, no, es que es muy difícil pilotar un coche a 300 por hora. Pues cómo no va a ser difícil, o sea, es difícil, para mí es difícil. Pues si estás todo el día ahí subido en el coche dando vueltas, al final llega un momento que es... Acabas un poco hasta las narices, ¿no? Es rutina, sí. ¿Y qué más quieres que te diga? Pues eso, que el premio este lo decide... Es una cosa que me hace gracia la Fórmula 1, que como tú sabes tiene dueño. Sí, Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone es el dueño de la Fórmula 1 y si se enfada, se la lleva a otro lado. No, pero a Valencia la ha elegido por condiciones naturales, por cómo es de ciudad. Políticamente no tiene nada que ver la elección de Valencia. No creo. Es por nosotros como ciudad. Es porque es bonita y además porque no teníamos circuito, porque dices, es que Valencia tiene un circuito allá al lado para hacer la carrera, pero como no tenemos circuito... ¿Qué circuito vamos a tener?
No, tenemos, Valencia no tiene. Oye, y si en vez de Fórmula 1, de motos, ¿no? ¿Cómo ¿Motos? verías un gran premio? ¿De 125? de Yo la 250? carrera que yo plantearía es la siguiente. Salimos de ahí de Orriols, de Torrefiel, Vale. y hay que llegar al Saler, Como sea. como sea. El primero que llegue, Apáñatelas. hay una meta. Hay una salida y una meta. Y puedes elegir el tipo de vehículo que tú quieras. El primero que llegue gana. Eso estaría bien. Y además no hay que levantar asfalto y no hay que hacer esas Habría que cosas. cortar todo el tráfico, ¿no? Pero claro, ¿No? a suicida. Claro, la gracia tiene Ahí que... está el tema. A lo Y no GTA. molestas. Lo malo es que la retransmisión en directo igual a Telecinco no me salía bien. Porque hay muchas cámaras, ahí está. Novato ya, a lo mejor ya estaría un Lobato poquito... igual... Bueno, No pues... sé, pero yo veo una cosa que es muy bonita. Eso de los coches dando vueltas 3 horas, a mí es una cosa que me gusta. Y es necesario, ¿eh? Es necesario más. Ujú. Bueno, pues Luis, de nuevo muchas gracias. ¿Ya? ¿Te he llenado el tiempo? Sí, sí, porque antes de que te vayas quiero que